días. Nos encontramos en el segundo programa de la UP en vivo, este espacio de streaming que planteamos para charlar sobre lo que le pasa a los trabajadores y a las trabajadoras públicos entrerrianos y entrerrianas. Somos Karina, Paulo y Pamela. Nos encontramos otra vez para dialogar con lo que ha pasado esta semana, que pasó rapidísimo, ¿no, chicos? Estábamos miércoles, abrimos el espacio y de repente miércoles otra vez con muchísima actividad en materia sindical y bueno, hoy se las queremos contar, se las queremos compartir. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muy bien. ¿Cómo andas? Hemos estado tranquilos esta semana como para compartir con la semana de audiencia. asambleas, semanas de discusión con los trabajadores, semanas de propuestas. Así es. Y también profundizando temas que nos parecen fundamentales en este momento. Ahí vamos con el adelanto. Recién hace unos minutos, si estaban viendo, salió esta noticia de el ciclo de asambleas que se abrió el lunes y tenemos varias jornadas esta semana. ¿Querés contar un poquito, Cari? Sí, yo creo también que como tenemos poco tiempo y queremos aprovecharlo, en realidad la asamblea es el lugar donde nosotros podemos estar en contacto con los trabajadores. Hicimos asamblea en Comnaf, hicimos asamblea en un área del Ministerio de Desarrollo que son los contables, ahora nos vamos de acá al registro de la propiedad y mañana tenemos una reunión en el sindicato con delegados de salud. Y vamos a ir todas las semanas recorriendo distintos lugares. La asamblea es el lugar donde podemos no solamente llevar el reclamo, que hoy es importante y hay que escucharlo y hay que estar presente con los trabajadores, sino también ver qué solución podemos encontrar frente a los conflictos. Es un sindicato con propuestas y con soluciones como es UPCN. Por ahí. Y a veces enojados. Sí. A veces enojados, porque para cuando no la nos solución. cumplen, cuando a los trabajadores parece que lo que le pasa es, no es una prioridad, o cuando de alguna manera pasa el tiempo y las cosas no suceden, entonces ahí encuentran un sindicato que pone algunas condiciones para poder avanzar fundamentalmente. Uh-huh. Porque aún en el conflicto y en la crisis se puede avanzar. Se puede avanzar de una manera muy interesante. Y eso es lo que muestra hoy los trabajadores. A mí me sorprende la actitud de los trabajadores en la asamblea. Sorprende la escucha, me sorprende el intercambio, la madurez, la forma de ver los sindicatos, aún con críticas y con... Uh-huh. Pero hay un mensaje que un poco transmite la sociedad en materia de las respuestas, ¿no? Porque venimos, creo que un poco cansados todos de los discursos y de las expresiones, ya vamos a hablar un poquito más de esto, pero la necesidad de concreción, y cuando uno concreta, yo creo que encontramos esta respuesta, ¿no? De las personas que necesitan que su realidad cambie, pero materialmente, no que me digas que afuera sale el sol cuando está lloviendo, sino que efectivamente los lugares de trabajo se conviertan en lugares más habitables, donde tengamos salud, donde de todo tipo, ¿no? Adelantándome un poquito a lo que estábamos por decir. Creo que hay una demanda, una necesidad muy tangible de que esas cosas, esos cambios se materialicen. Y bueno, y eso solo se puede hacer con propuestas. ¿Qué otra manera hay? Con propuestas, con alternativas, con cambios concretos. Sí, yo el tema de las asambleas me parece que es el lugar donde nosotros tenemos el contacto con el trabajador en el campo, como bien dice Karina. Porque si uno se pone a trabajar las soluciones desde su oficina, está muy limitado. Entonces, los trabajadores, los compañeros tienen que aprovechar cuando hay una asamblea para ir, decir, dar la opinión. Porque por ahí uno sí, están en la asamblea, no están trabajando. Y no, están trabajando, los compañeros están trabajando. El compañero que se acerca a una asamblea y empieza a exponer, mira, a mí me pasa esto, a mí me pasa esto. Por ahí en la asamblea no lo dicen en voz alta. Porque hay alguna gente que tiene más esa facilidad para hablar en público y se anima a decirlo en voz alta y no tiene el miedo a las consecuencias, ponele. Pero hay un compañero que terminada la asamblea o en un rincón se te acerca y te comenta. Entonces nos da información para poder tomar mejores decisiones a la hora de decir estamos buscando la solución. Y con el tema también pasa de visualizarlo el problema. ¿Sí? Hacemos ver a algunos compañeros que no saben que el problema existe.
porque cada cual está tan metido en sus problemas actualmente, en su ámbito de trabajo, que no sabe el problema que pasa en la otra oficina, ¿o sí? Pero la asamblea da esa posibilidad de decir, bueno, está pasando en otro lado, es más grande, y bueno, lo vamos modificando. Y con el tema de la concreción, es decir, buscamos concreción, es el fin. Nosotros siempre buscamos el resultado. Así es. Pero no tiene que tampoco tirarnos abajo por ahí cuando el resultado no llega justo en el momento. Por ahí el resultado se va a demorar un poco más, por ahí el resultado no es el que nosotros queremos, pero los resultados son una construcción del día a día, ¿sí? Y vamos sumando asambleas, vamos sumando comentarios, vamos pensándolo. Realmente yo creo, y es una cuestión del sindicato, por supuesto, que las asambleas son importantes. La idea es no tener conflicto nunca, aunque el conflicto en sí mismo, si uno se pone a ver, es nada más una diferencia de opiniones o puntos de vista, que la idea es negociarlo, hablarlo y llegar a la mejor solución para todos. Y si no, el conflicto a veces se convierte en una cuestión para mostrar y queda nada. Si el conflicto no te lleva a una solución, de prensa. Sí, es un título en la prensa. Tenemos noticia. ¿Por qué estamos hablando? No es casualidad que empezamos a hablar de la asamblea, de la concreción y de las propuestas de UPCN. La semana pasada cerró con un hecho muy importante para nosotros, que fue una reunión con el gobernador donde UPCN presenta propuestas que pueden materializar cambios en la administración pública y para los trabajadores a un costo muy bajo, porque muchas veces el argumento para que algo no cambie, para que no avance, para que no se transforme es, bueno, estamos en un contexto de ajuste, estamos en un contexto en el que no hay presupuesto, pero nosotros decimos que hay un montón de cambios que se pueden hacer sin necesidad de presupuesto y que realmente cambiarían, o enormes cantidades de presupuesto, y que realmente cambiarían la realidad de los trabajadores. Para empezar esta charla y desarrollar un poquito más, tenemos las palabras de nuestro queridísimo secretario general, José Ángel Allende, cuando termine esta reunión. Idea bien, tuvimos una reunión y rápidamente nos contestaron, esto la verdad que es bueno. Y hablamos de la situación que pasa el empleado público, que es una situación difícil en un país, en la Argentina de Milei. Esto, por supuesto, nos trae preocupaciones, nos trae dudas con respecto a cómo va a continuar. No tenemos ninguna duda de que Milei va a apretar a cada una de las provincias, como acostumbra hacer, para que sigan haciendo ajustes, y el ajuste no puede pasar por el trabajador. Entonces nosotros traíamos un documento con 12, 14 puntos, en donde hay muchísimas cosas para hacer con el trabajador, con el empleado público, para jerarquizar su situación laboral y para eficientizar también la acción del Estado. Entonces, bueno, hubo intercambio en cada uno de esos puntos, muy buena recepción del gobierno, y quedamos depende del área que sea cada uno de esos temas, y lo charlando con su ministro para que en la medida de lo posible se vayan aplicando. Esto va a jerarquizar la administración pública y vamos a terminar con un convenio colectivo de trabajo, que es la misión que nos impusimos al principio de este año, que ya le acercamos un proyecto al gobierno y que, bueno, hoy lo terminamos de consensuar que esto es necesario para sacarlo. Así que esperemos que a fin de año estemos cerrando con que de una vez por todas no solo tengamos paritaria, sino que los trabajadores tengamos un convenio colectivo de trabajo. El diálogo sigue abierto. El diálogo permanente, que justamente valoramos ese diálogo de ambas partes, porque ante más crisis, más diálogo tiene que haber. Y si hay un ajuste, ver cómo se hacen los ajustes para que no sea la vara del trabajador siempre la que se acorta. Entonces, en esto quedamos abiertos con conversaciones permanentes, a ver cómo se realizan realmente los concursos, las capacitaciones para la recategorización, todos estos temas que son, aparte de lo salarial, tan o más importantes. Siempre tan claro, ¿no? Sí, pues, sí. La verdad que uno lo vuelve a escuchar y es justo el concepto que necesitamos que sepan los trabajadores. Absolutamente. Y además cierra con este y conducción anuncio, en UPCN. Por supuesto. Además de queridísimo por todos nosotros. Cierra con este concepto del convenio colectivo de trabajo, que yo no sé si a veces alcanzamos a dimensionar lo importante que es, y por ahí transmitírselo también a los trabajadores, porque no son muchas las provincias que lo tienen al convenio colectivo de trabajo de la administración pública, y el paso que significa en un proceso de defensa de los derechos de los trabajadores de nuestro sector, ¿no? Sí, ya le entregamos el proyecto al gobernador hace varios meses. Hay que conformar una comisión para trabajarlo. Tiene un contenido técnico que hay que poder discutirlo, pero
nos parece que es la herramienta necesaria y la que además, a pesar de los gobiernos que vayan pasando, va a ser la que nos va a garantizar los derechos de los trabajadores. Sí lo defendemos, porque los empleados públicos nacionales tienen convenio colectivo, pero lo tenemos a Milei a la cabeza de las decisiones y, bueno, como en todas las cosas que tienen que ver con los trabajadores, hay mucho que no cumple o que ha tratado de revertir a través de decisiones que lo perjudican sobre todo a los compañeros de la administración pública. Pero yo lo miraba a José. Me parece importante señalar que cuando nosotros hablamos de diálogo social, de conversaciones permanentes, de mesas de trabajo, en realidad no es todo tan tranquilo, porque cuando escuchamos al trabajador y discutimos con el gobierno, le llevamos las cosas concretas que pasan en cada organismo. Y la verdad que los trabajadores son capaces de generar cosas fantásticas. Y para su lugar de trabajo, la eficiencia que quiere el gobierno es con los trabajadores. Entonces, cuando UPCN habla del diálogo, en realidad habla de poder intercambiar opiniones, poder tener fundamento. No se puede, como hemos escuchado en algunos medios, plantear, por ejemplo, que las horas extras pasen al básico. Quien dice eso no sabe cómo está estructurado el salario de un trabajador. No puede ser dirigente quien mínimamente no tenga estos conceptos. Por eso cuando el trabajador escucha UPCN, y si no sabemos le decimos, no, déjame que averiguamos, pero nunca le vamos a decir algo que genere confusión, porque en la confusión ganan aquellos que justamente no quieren el acuerdo, quieren el conflicto. Y un titular de prensa. Sí, un peso más para el trabajador es el conflicto. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros desde UPCN hablamos de negociación, sería bueno que los trabajadores sepan cómo nos paramos frente a cada gobierno, a los que fueron y a los que son. Uh-huh. Y que le pregunten a los funcionarios de qué manera encara UPCN cada instancia de reunión y valorar esto, ¿no? Uh-huh. Porque me parece que también la representación hoy es un tema del que tenemos que hablar. Absolutamente. ¿Con qué nos sentimos identificados como trabajadores? ¿Con qué metodología? Siempre lo digo y me gusta resaltarlo porque la metodología de UPCN es particular más allá de los distintos conflictos, de los distintos espacios de trabajo, que cada uno tiene su particularidad. Pero nosotros como sindicato elegimos el camino de las respuestas y el camino de las soluciones, aunque a veces es más largo, aunque a veces es más difícil, aunque a veces nos lleva a ceder a alguna parte, porque en todas las negociaciones uno tiene que ceder. Y es más fácil decir, yo quiero todo y si no me dan todo, me voy. Bueno, es como, qué radical, qué bueno, qué... Pero después no conseguís nada. O sea, o todo o nada, también te puede salir nada. Y hoy, en el contexto en el que estamos, nada significa una familia con menos ingresos, significa un trabajador en una situación de violencia que perdura, significa un montón de cosas que son negativas. Nosotros no nos podemos conformar. Es irresponsable jugar así. Y que las consecuencias, en definitiva, ¿quién las termina pagando? El trabajador que está en su espacio de trabajo. Porque... es el que está viviendo la realidad cotidiana con estas condiciones, ¿no? Totalmente. Por ahí se hacen muchas afirmaciones que son solamente titulares y que sirven para lograr el apoyo o que te siga la gente. Mira, esto piden, no me lo dio el gobierno, es malo. Sí. Y le echo la culpa al otro. Y le echo la culpa al otro. Claro. Justamente cuando nosotros desde el sindicato estamos diciendo de que queremos, que bien lo plantea, generar cosas. Los trabajadores generan cosas. Y ahí viene la apuesta de lo que es capacitación. Y que está relacionado con lo que nosotros pedimos, capacitar. Si uno en la negociación va a tratar un tema y los compañeros saben y están formados, tomar las decisiones termina siendo mejor. Y no queda solamente en un titular. Y uno puede discernir cuando alguien reclama algo que no es realizable. Uh-huh. Porque yo, obviamente, si vos me decís salgo a luchar por un 50% y saltimos todo. Ahora, si vos entendés un poco lo que estamos hablando,
te vas a dar cuenta que ya de por sí el pedido es irrealizable. Porque en una negociación eso no vas a lograrlo y tampoco podés imponer tu postura así, porque no sé. 100%. Sí. Sí, pero no la pasa. buena noticia es que los trabajadores estatales de la provincia están yendo cada vez más a UPCN. La buena noticia es que entienden que la organización es la única salida y que además tenemos muchos compañeros y compañeras que se están formando, que hacen de el conocimiento sindical una cuestión cotidiana y que se suman a una pelea que estamos dando primero algunos dirigentes, pero que ya se está ampliando y es justamente una de las cosas que hablábamos ayer, solos no podemos. Los dirigentes solos no podemos. Entonces, con los trabajadores sí, la fuerza está ahí. Eso cuando nosotros decimos esto no se puede y primero cae mal y a veces hay situaciones difíciles que tenemos que enfrentarla en la asamblea, es preferible eso, es preferible decirles vamos por otra opción porque esta no es viable o no es a corto plazo o tenemos que estudiarla y no podemos improvisar porque aparte la expectativa es tan alta ante la situación tan demandante que nosotros tenemos que tener cuidado con eso también, son personas, son familias y afecta. De hecho, el convenio colectivo, uno de los temas más innovadores que tiene, es la inclusión de la discusión de salud mental, de la que hoy hablan muchísimo, pero hay que concretarla en herramientas donde todos los días veamos que es un problema que crece a niveles impresionantes y de las que cuesta hablar. Totalmente. Además tenemos estadísticas que nos están marcando que hay una emergencia, que es urgente ocuparse y que no alcanza con simplemente decir esto existe, es un problema. Como vos decís, hoy nos enfrentamos a una situación en la que cuidar la salud mental es carísimo en un contexto en el que cada vez bajan más los salarios, baja el poder adquisitivo y muchas veces desde los espacios, desde quienes deberían garantizar la salud, el acceso no está, como decimos, asegurado y mucho menos es gratis o barato, todo lo contrario. Te diría que es prohibitivo. Te diría que el acceso al tratamiento de salud mental es prohibitivo. O sea, directamente hay gente que por cuestiones económicas no lo puede hacer. Y hoy por hoy, muchos casos que lo hemos hablado en el sindicato, porque estos temas obviamente se trabaja, se piensa, se capacita y se discute. Hoy por hoy el tratamiento que tiene el Estado para una persona que tiene un problema psicológico básicamente es una licencia. Una licencia que lo que te hace es no ir a trabajar y quedar en tu casa sin tratamiento. Y eso tampoco ayuda. El tratamiento, como cualquier enfermedad, no estoy enfermo y me quedo en mi casa, no me voy a curar solo por arte de magia. Entonces eso sí, realmente hay que trabajarlo mucho para ver cuál es el apoyo que se le va a dar a los compañeros en particular, a la población en general, y es uno de los frentes de acción que trabaja justamente el sindicato. Claro, y que no solo lo problematizamos, sino con este enfoque, ¿no? De respuestas, de herramientas. Respuestas capaces un montón, porque estamos hablando de un problema que es estructural y que hoy tiene múltiples consecuencias y múltiples causas. Pero por lo menos poder trabajar cosas materiales, concretas, que ayuden a las personas como a llevar su vida, es su dignidad, básicamente. Poder ejercer sus derechos y poder llevar su vida dignamente, ¿no? Sí, la salud del trabajador integralmente tiene que ser un tema que nos preocupe. Pero hoy que estamos hablando de salud mental como justamente vos lo definías, una cuestión de emergencia, que incluso hemos trabajado con una serie de organizaciones en la mesa de salud mental, como sindicato y representante de los trabajadores, en la idea de un proyecto de ley que justamente en la provincia promueva la declaración de emergencia en salud mental, donde integra las áreas de educación, la capacitación para los trabajadores, no obligatoria, pero sí fomentarla, promoverla, integra a la familia, integra a las organizaciones sociales, los medios de comunicación, porque el problema de salud mental antes era de la individualidad y hoy
lamentablemente estamos hablando de algo mucho más amplio y difícil. De hecho es un problema colectivo. Es un problema colectivo. Uno tiene una persona, no uno mismo, una persona con problemas de salud mental en el ámbito laboral, en la familia, y no podés no afectarte. No puede no afectarte. Y ahí están los temas lindos del sindicato. Yo discrepo en el tema de que la capacitación en salud mental tendría que ser obligatoria. Porque es una cuestión que deberíamos todos saber. Yo sabía que en algún momento Paulo me iba a decir que no estaba de acuerdo. Sí, sabía. La construcción es así. A mí convencida. La verdad que la capacitación en salud mental tendría que ser colectiva. Al ser colectiva, por supuesto, obligatoria. Mínimamente algo todos tendríamos que saber, así como es obligatorio un curso para saber manejar, porque va a dejar un auto, porque afecta a la colectividad. Y bueno, pero bueno, o sea... Creo que da para una charla particular, pero de cualquier manera sí me parece que es bueno aprovechar este espacio para decir que en UPCN tenemos un espacio que está dirigido por una compañera de WADER, que es Analía, que bueno, está encargándose del tema y que está convocando a todos los trabajadores que le interese hablar y capacitarse y trabajar con la universidad, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Desarrollo, buscar todas las alternativas porque recursos existen, a veces lo que hace falta es coordinarlos, articularlos. Absolutamente. Y tomar decisiones políticas. Entonces, aquel que le interese, en UPCN hay lugar para todos. Uh-huh. Lo que quieran realizarse como trabajadores, como personas, tenemos las puertas abiertas. Hoy lo que nosotros queremos es que el sindicato, esa vida que naturalmente tiene, hoy sea un espacio para los trabajadores. Por supuesto que el crecimiento es importante, pero también la unidad de los trabajadores, la organización, es lo la que nos solidaridad. Fuerza. Absolutamente. Es lo que nos me fuerza. robaste el speech. Iba a decir eso. No, totalmente lo que nos fuerza. El discurso antisindical que hay es para debilitarnos. El desafiliate, el no te unas, el que te metes, los sindicalistas, es para hacer perder fuerza. Nuestro poder está en el volumen, obviamente, en la capacitación y en lo que apostamos todo el tiempo. Seamos muchos, pero sepamos de lo que estamos hablando, y para eso es el tema de capacitación y algunos de los puntos que se plantean en este acuerdo. Quiero terminarla, Pavel, porque ya estamos en horario, pero yo te quiero decir una sola cosa. De acá nos vamos al registro de la propiedad, donde tenemos un conflicto serio en relación a una disminución en el salario. Vamos a plantear con los trabajadores, y me parece bueno adelantarlo en este espacio de UPCN. Por supuesto. Vamos a solicitarle al gobierno, lo venimos conversando, que el registro de la propiedad pase a equipararse con el área de catastro como en otras provincias, y ahí veríamos una reivindicación salarial que se les debe desde hace 30 años. Así que vamos a empezar a trabajar en esto, a dejar de lado los parches y a tratar de generar un organismo de calidad técnico profesional como la que tiene, pero que no es remunerada como corresponde. Si va a prosperar o no, sabremos, pero sí, esta es la definición, y sobre este punto vamos a ir a trabajar. Mientras tanto va a haber soluciones alternativas, pero sí, quiero decir a los trabajadores del registro de la propiedad que nosotros estamos dispuestos, como en muchos organismos, a dar la pelea. Así es, siempre concreto, siempre con soluciones, y quería reforzar esto que decías, Cari, de invitarlos a participar de los distintos espacios, a sumar los aportes, a sumar las ideas. Los estamos invitando a construir, los estamos invitando a una alternativa que justamente nos lleve a un lugar mejor del que hoy podemos dar cuenta, ¿no? Y eso se hace con todos los que están ahí del otro lado, con todos los trabajadores. Sabemos que no sobra nadie y que cada aporte es valioso y es importante para nosotros. Así que por ahí, con esta invitación, cerrar este espacio que se nos pasa volando. Vamos a dejar Mi Ley en la Rural para la semana que viene, que nos preparamos ahí con el compañero. Si quieren ir adelantando, si les queda la duda, si les interesa el tema, tenemos un comunicado que está en nuestras redes,
como para ir formando también nuestra opinión política, que nos parece importante, ¿no?, discutir. Pero por hoy, ¿quieres decir algo más? Sí, quiero agradecer a este streaming, a este canal que nos ha dado la posibilidad siempre de llegar a los trabajadores, que ha comprendido la importancia que tiene la organización sindical, que nos ha abierto las puertas y que nos enseña todos los días algo, ¿no? Porque Totalmente. La comunicación es tan dinámica, así que todo el equipo es fantástico. La verdad que nos sentimos muy cómodos y nos gusta hacerlo. Absolutamente. Bueno, con eso cerramos nuestro encuentro de hoy y esperamos que podamos estar el próximo miércoles por este mismo medio discutiendo, debatiendo, charlando e informándonos.